¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañe en Puntos y Comas. Un día de muchas noticias, mucho movimiento en muchas partes del ámbito político, pero también en la planeación, en la observación de los fenómenos sociales, y las elecciones son un fenómeno social fundamental e importante. Es significativo que pongamos atención a los detalles. Usted seguramente sabe que hay una especie muy singular en la política que son conocidos en buenos términos como los ingenieros electorales. Hay otros que no los llaman ingenieros electorales, los llaman mapaches. ¿Por qué? Pues porque se supone que son los que preparan todo lo que se necesita para ganar una elección, como diría la señora del Moral, que fue candidata en el Estado de México, haciendo lo que saben hacer y no buscando necesariamente una carta de buena conducta, sino una carta que sea constancia de triunfo. Pero para eso hay quienes trabajan con muchísima anticipación, o por lo menos la presunción es que debieran hacerlo con mucha anticipación, para cuando llegue el momento de empezar a hacer proselitismo o de preparar la movilización de los simpatizantes, saber exactamente en dónde están parados. Esto solamente se puede hacer cuando se tiene un mapa muy claro, muy concreto, muy específico de cómo han resultado los comicios, y particularmente comicios que puedan ser comparables. Comicios de presidente de la República con comicios en perspectiva de presidente de la República, para que más o menos sea equiparable la comparación, para que sea equiparable el ejercicio que se hace y para que tenga algún sentido. En este momento, mientras algunos políticos andan en pre-campañas y otros ya se sienten de alguna manera amarrados para algún cargo de elección popular, la pregunta que tenemos que hacernos es, con base en lo que existe, con base en los antecedentes que existen, ¿tenemos claro quiénes son los que participan más en las elecciones? ¿Se ha preguntado usted quiénes votan más, las mujeres o los varones? ¿Se ha preguntado usted también cuáles son los estados del país donde acude más gente a votar y quiénes son los partidos que tienen más influencia en esos estados? También, por ejemplo, quiénes acuden con mayor entusiasmo dentro del espectro de la lista nominal de electores, de aquellos que están segmentados por edades. Todo eso es muy importante para la preparación de unos comicios, para la preparación incluso de una campaña, para que quienes aspiran a un cargo de elección popular sepan exactamente dónde están parados. Hay un estudio que quiero compartir con ustedes porque es muy interesante. Es un estudio que se denomina Estudio Muestral sobre la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales del 2018. Esto fue publicado hasta el 19 de julio del 2019, y en este estudio el Instituto Nacional Electoral, pues como es natural, contrató un grupo de expertos que hicieron una muestra de todos los distritos electorales del país y los confrontaron con los resultados electorales del 2018. ¿Y qué es lo que nos dicen estos resultados? Bueno, pues nos dan datos interesantes sobre cuestiones que tienen que servir para la preparación de los comicios del próximo año. Vea usted lo que le ofrecemos en la lámina número 1. En la lámina número 1 vemos cuál es el porcentaje de votación que hubo en cada uno de los estados de la República. El promedio nacional de votación en los comicios presidenciales del 2018, que sirven como referencia para los comicios del 2024, en el 2018 la media nacional de participación fue de 63.1, es decir, 63 de cada 100 ciudadanos que estaban en la lista nominal fueron a las urnas y votaron. Pero, ¿qué más nos refleja este estudio? Mire, refleja algo muy interesante. Aquí hemos estado hablando de la importancia de que tal o cual partido gobierne tal o cual entidad federativa. Por supuesto, el hecho de que un partido gobierne un estado no significa necesariamente que toda la gente que vive en ese estado va a votar por el partido que está en el gobierno. Eso no es así en automático, no sucede de esa manera, de manera natural. Pero lo que sí es cierto es que si un partido gobierna una entidad en particular, tiene una presencia territorial muy importante, tiene una influencia política muy importante,
tiene una fuerza electoral importante que en el momento en que van a una elección, pues eso también le favorece. ¿Por qué? Porque sabe exactamente dónde tiene que poner la atención para motivar a las personas a que acudan a las urnas. Vean ustedes lo que encontramos. En los comicios del 2018 hubo 15 estados que ahora son gobernados por Morena que votaron por encima de la media nacional. Es decir, tuvieron un promedio de participación superior al 63.1%. Es decir, son estados donde la gente sí tiene el buen hábito de acudir a las urnas. 15 de los 32 estados, ahora gobernados por Morena, son estados donde las votaciones superaron la media nacional de 63.1%. Y en ese mismo estudio hay otra conclusión interesante. Solamente 2 estados actualmente gobernados por el Partido Acción Nacional superaron la media de participación en los comicios del 2018. Y así rápido, sin entrar en muchos detalles porque nos entretendríamos mucho, nada más le vamos a decir cuáles estados superaron la media nacional de participación, que fue del 63.1%. De cómo van en el orden. Campeche, por ejemplo, tuvo una participación del 69.6%. Colima tuvo una participación del 63.6%. Chiapas tuvo una participación del 69.3%. La Ciudad de México tuvo una participación impresionante del 70.3%. En el estado de Guerrero acudió a las urnas el 64.5%. En Hidalgo el 65.6% y en el Estado de México participó el 67.6%. Todas esas votaciones por encima de la media nacional, y todos esos estados que le acabo de mencionar son estados que ya están gobernados por Morena, o como en el caso del Estado de México, que dentro de muy poco va a estar gobernado por Morena, y cuando lleguen los comicios del 24, Morena va a tener una enorme influencia territorial, política y electoral en el Estado de México. ¿Qué otros estados superaron la votación media promedio de participación en los comicios del 2018? Le decíamos, la media de participación fue 63.1. Bueno, en el estado de Morelos votó el 66.5%, en el estado de Oaxaca el 67.2%, en el estado de Puebla el 68.2%, en el estado de Querétaro, que en este momento es gobernado por el Partido Acción Nacional, votó el 64.1%. En San Luis Potosí votó el 63.5%. En Tabasco tuvo un promedio altísimo. En Tabasco votó el 71.1%, porque todos sabemos que ese es el estado en el cual nació el presidente de la República. Tlaxcala tuvo una votación del 65.9%. Veracruz, que es la cuarta entidad más grande de la República, tuvo una votación del 65.5% y Zacatecas del 65.2%. El segundo estado que superó la media nacional de participación fue Yucatán, un estado que está gobernando por el PAN. En síntesis, este estudio que hizo el Instituto Nacional Electoral en el 2019 nos dice que 15 de los 32 estados donde se rebasó el índice nacional de participación electoral están en este momento gobernados por Morena, y solamente 2 estados, Querétaro y Yucatán, están en esta lista de los estados que superaron la media nacional de participación, es decir, donde la gente tiene más entusiasmo por acudir a las urnas. Y eso puede tener significado en el momento en que la gente vaya a votar el próximo año, el domingo 2 de junio. Ahora, vamos viendo otro dato que es importante también considerar en la lámina número 3. En la lámina número 3 vemos la participación por rango de edad en todo el país. Fíjese usted, esto es muy interesante porque nos describe con muchísima claridad cuáles son los segmentos de la población por rango de edad que acuden con mayor responsabilidad a las urnas. Aquellos segmentos de la población por edad que sistemáticamente tienen los promedios más altos de participación en las elecciones en el país. Mire usted, en los comicios del 2018, los promedios más altos de participación
por supuesto por encima de la media nacional, fueron los rangos de edad siguientes. Las personas de 40 a 44 años participaron en un promedio del 65%. Las personas de 45 a 49 años también participaron con un porcentaje del 67.7%, pero los rangos más altos de participación de gente que acudió a las urnas en los comicios presidenciales anteriores lo tienen, por ejemplo, las personas de 55 a 59 años de edad, porque el 71% de las personas que están en ese rango de edad de 51 a 59 años, el 71.3% fue a votar. Las personas de 60 a 64 años también tuvieron un promedio alto. 72.8% de las personas de 60 a 64 años de edad fueron a votar. Las personas de 65 a 69 años de edad representaron el 73% de los votantes en ese rango de edad, en ese, digamos, en ese segmento de personas de 65 a 69 años. Y tome usted en cuenta una cosa, estamos hablando de personas adultas y de adultos mayores. Por ejemplo, el segmento de personas entre 70 y 74 años tuvo una participación del 72%. Recuerde usted que son los comicios anteriores, los comicios presidenciales del 2018, y que entonces todavía no había el programa de apoyo a los adultos mayores de parte del gobierno federal. Entonces, hay que poner mucha atención en lo siguiente. Los promedios, los porcentajes más altos de votación se dieron entre personas entre 40 y 79 años de edad. Esto significa algo muy interesante, que los jóvenes no tuvieron esos promedios de participación que tuvieron los adultos y los adultos maduros y los adultos mayores. Vamos a la lámina número 4 para que usted vea el asunto desde la perspectiva de los 3 estados que tienen más votación, que tienen más grande su lista nominal de electores. No vamos a meternos en los detalles, pero vamos a decir, por ejemplo, que en el Estado de México, donde hay más votos en todo el país, porque su lista nominal de electores es de 12 millones, en el Estado de México también las personas de 40 a 84 años tuvieron promedios de participación entre el 62 y el 70%. Pero si nos vamos a la lámina número 5 para ver lo que sucedió en la Ciudad de México, también nos damos cuenta que en los rangos de edad de 40 a 84 años, la participación fue entre el 65 y el 72%. Y en la tercera entidad con más votos en el país, que es el estado de Jalisco, ahí hay una variación pequeña, porque los rangos de votación más altos estuvieron entre las personas de 50 y 79 años, que oscilaron entre el 60.9% de participación y el 64% de participación. Pero lo que queda clarísimo aquí es que los adultos maduros y los adultos mayores son los que más participan en las elecciones presidenciales. Los resultados del estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales del 2018, que son el antecedente más cercano que tenemos para los comicios del año próximo, este estudio publicado por el Instituto Nacional Electoral el 19 de julio del 2019, confirma la hipótesis de que las mujeres votan más que los hombres, con una diferencia de casi 10 puntos porcentuales por encima de los varones, es la participación de las mujeres. Esta diferencia en favor del sector femenino se ve reflejado en todas las entidades del país, es decir, este es un fenómeno general. Las mujeres votan por lo menos 10 puntos porcentuales por encima de la votación de los hombres. Y además, las mujeres están en este grupo de edad entre los 18 y los 64 años, es decir, jóvenes, adultos maduros y personas de la tercera edad, todos mujeres de cualquier rango de edad, siempre votan 10% más que los hombres en las elecciones presidenciales. Y otro dato muy significativo que ya habíamos comentado, la mayor participación ciudadana se registra en edades adultas de los 60 y hasta los 74 años, con niveles superiores al 72%. No obstante, que este segmento de población equivale al 14% de la lista nominal. Pero hay otro dato que complementa este estudio, que es con el que terminamos. Los niveles más bajos de participación, equivalentes a la mayor abstención,
se observan en los rangos de edad de 19 a 34 años y los de 80 años en adelante. Estos grupos en conjunto representan una población total de casi 30 millones, equivalentes al 33% de la lista nominal, pero escuche usted, de esos 30 millones, nada más 16 millones de jóvenes entre los 19 y los 34 años acudieron a las urnas. Con estos números, cualquier partido, cualquier candidato que vaya a ir a alguna elección, y más si va a la elección presidencial, tendría que empezar a trabajar para saber dónde podrían estar los votos que necesita, pues para buscar la victoria en el 2024. Pero que quede claro, las mujeres representan un 10% más de votos que los varones. Por eso cuando se habla de que es tiempo de mujeres, no es una cuestión figurativa. La votación del 2018 lo corrobora, porque votan 10% más que los varones, las mujeres de todas las edades, en todos los estados de la República. Esperemos que esta información les sea útil. Gracias por acompañarnos en Puntos y Comas. Que tengan un estupendo fin de semana y por aquí nos encontraremos el lunes si les apetece. Gracias y buenas noches.